Una historia que todos hemos oído es que al final de la Tercera Guerra Púnica los romanos destruyen Cartago y echan sal a los campos para que nada pueda crecer. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Comencemos por el principio. Hay 3 guerras entre la República Romana y los cartagineses llamadas guerras púnicas. Y así como dije en el video de las Termópilas que las guerras médicas no eran porque habían médicos, parece medio raro que una guerra entre Roma y Cartago se llame púnicas. ¿De dónde viene eso? Viene del origen de los cartagineses. Cartago, que quiere decir ciudad nueva, era una colonia originalmente de los fenicios, que en griego se decía Puni o Puni, y de ahí viene el nombre de púnicas. Eran guerras contra los, casi decir así, punicios. Como paréntesis, hay una ciudad en España y luego una en Colombia que se llama Cartagena, y Cartagena es una ciudad que fundan los cartagineses en España y que básicamente le llaman Cartago, ciudad nueva. Y luego de la derrota de los cartagineses, Scipio Africanus le pone Cartago Nova, nueva Cartago. Y básicamente quiere decir nueva ciudad. Pero bueno, no sé si Scipio era un lingüista y conocía la gramática cartaginesa fenicia. La primera guerra púnica se da entre el 264 y el 240 antes de Cristo. Es básicamente por la posesión de Sicilia y algunos terrenos en España. Los romanos ganan y bueno, no va a ser tan importante para ese video. La segunda guerra púnica es quizás la más famosa porque es la que tiene Aníbal cruzando los Alpes con elefantes, Aníbal luchando por casi 20 años, yendo de arriba abajo de la península italiana, derrotando ejército tras ejército, infligiéndole a los romanos las derrotas más salvajes que van a tener, pero no logra dar el golpe final. Y Scipio le da el golpe final y lo derrota. Luego de la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, Roma decide, ya, se acabó el chiste, vamos a imponerle un tributo muy fuerte a Cartago, vamos a limitarle la cantidad de barcos, porque Cartago era una sociedad que se basaba mucho en el comercio, había enriquecido un montón en el comercio. Entonces, el número de barcos que podía tener limitaba mucho su economía. Bueno, y Cartago agachó la cabeza, se mordió la lengua y comenzó a trabajar. Y pagó el tributo que tenía que pagar, pagó la deuda, comenzó a crecer y los romanos comenzaron a... no les comenzó a gustar esto. Y debo decir que había un poco de envidia. Cartago se reconstruyó económicamente y comenzó a ser una ciudad muy próspera. Y los romanos estaban con, esto no nos gusta nada. Comienza con su costumbre de cualquier discurso que decía en el Senado, por la razón que sea, las últimas 3 palabras eran Cartago delenda est. Cartago debe caer, Cartago debe ser destruida. Decía, como la idea que es un puñal listo para atacarnos. Los romanos, sin embargo, son muy legalistas. Y creo que los hispanoamericanos hemos heredado un poco de esa tradición. Y no pueden, así lo quieran hacer y así sea lo que van a hacer, sienten que no pueden comenzar una guerra ofensiva y buscan una excusa. Bueno, sucede que los cartagineses tienen una pequeña batalla, guerras
contra los númidas, que estaban al costadito, y era una guerra defensiva, pero los romanos ya tienen la excusa. Cartago no podía iniciar una guerra, una invasión, una conquista, nada sin permiso de los romanos. Y siendo que es una guerra intempestiva, unos ataques fronterizos, no habían tenido tiempo pues de llenar el formulario necesario. Los romanos dijeron, no, cartagineses, ustedes sabían que no podían hacer nada, es momento de pagar. Y los romanos realmente, sin ninguna justificación moral, legal, y ni siquiera militar, caen sobre Cartago, la sitian, la queman y venden a sus habitantes como esclavos. Es una cosa terrible. Hoy lo llamaríamos genocidio, y no le decían genocidio en esa época porque no habían inventado la palabra. Como dato, los romanos, algún tiempo después, hacen una nueva Cartago, una Cartago romana, porque era un muy buen sitio geográficamente, la reina, para el comercio, para controlar esta zona de lo que ahora es Túnez, Argelia, Libia. Entonces se quedan con la idea. Pero como digo, inventan una excusa para pulverizar una población que no había hecho nada malo. Quizá había roto la letra del tratado, pero evidentemente no el espíritu. Y llegamos pues al punto. ¿Y es cierto eso de la sal? Uno busca y en verdad existe la referencia de que hubo algo de sal, pero no queda claro qué era. Eso sí, lo digo desde la hora, spoiler alert, como se dice. No comenzaron a agarrar sal y la tiraron por centenares de hectáreas para destruir la agricultura de esa zona. Eso no pasó. Como imagen es muy poderosa, pero simplemente no es la realidad. Parecería que es más un ritual, ¿no? De echar la sal cambia la química de los suelos y hace que no sea muy fértil. Es un problema en muchas zonas desérticas que se riegan demasiado y que se saliniza, pero bueno, no soy ingeniero agrónomo. Entonces puede haber un poco de esto, de una cosa de un ritual. Parece que se hacían unos cuantos surcos, se sembraba sal de una manera ritualista, pero eras más chico que mi jardín, era más chico que tu jardín. Era más un ritual. Y hay una consideración. La cantidad de toneladas de sal que sería necesario para destruir químicamente la fertilidad de un suelo es increíble. Así la sal fuera gratuita, simplemente trasladar tonelada tras tonelada, porque no es que echo un poco de sal como le echas a tu carne, no. Así no se malogra la tierra, tienes que cubrirla de sal y luego mojarla, tienes que hacer todo un esfuerzo, simplemente no hay forma de hacerlo racionalmente. Sería una venganza pues ya insana, más allá de quemar a la ciudad, matar decenas de miles y esclavizar a otras decenas de miles, pero ya no tiene sentido, te vas a demorar 10 años haciéndolo. Y como digo, así la sal fuera gratis, que no lo era, no tiene sentido el gasto que vas a lograr para quizás no lograr nada. Entonces no hay esta destrucción, este ecocidio químico de las tierras de cultivo de Cartago. Como digo, la imagen es muy poderosa y es muy interesante, pero no. Y para acabar, porque a veces se ven los libros de historia, ¿no?, que la sal era muy valiosa. Es cierto, sí, la sal era muy valiosa. Los pueblos del sur del Sahara se hicieron ricos, muchos de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos en un video anterior de Mansa Musa, parte de su riqueza era el oro y parte de su riqueza era la sal, y se trasladaba sal a través del Sahara, y definitivamente era un
un producto importante, pero no era ultra valioso. En verdad, la sal con un poco de esfuerzo se consigue en cualquier playa, ¿no? Es mucho más fácil conseguirla en minas y se compraba, pero incluso uno ve que no era más valiosa que el oro, o sea, no era más valiosa que el oro, no tenía nada que ver con el valor del oro. Pero sí era una cosa que había que cuidar, pero digo, no era tan importante su costo, era más una cosa su simplemente disponibilidad para hacer tremendo esfuerzo por las puras. Bueno, con esto acabamos hablando de Cartago. Prometo hablar de las guerras púnicas con más detalle, sobre todo de la Segunda Guerra Púnica, con Aníbal y los elefantes. Entonces espero que les haya gustado este video. Como siempre, por favor, los botones, comentarios, y para que me pidan nuevos videos, nuevas ideas. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.